lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar del único e inigualable Tycho Brahe, que es posiblemente el mayor astrónomo, el mayor observador de los cielos más bien del mundo hasta la invención del telescopio. Las tablas que se produjeron bajo su dirección fueron las tablas astronómicas más precisas de toda la historia hasta, de nuevo, la invención del telescopio. La precisión de hecho de las tablas fue tal que cambiaron la historia de la ciencia. Sin esas tablas Kepler no hubiese podido difundir las 3 leyes de Kepler que cambiaron totalmente la historia de la astronomía. Así que, aunque es un personaje que puede parecer secundario, Tycho Brahe es de hecho un personaje esencial dentro de la historia de la ciencia, y sin él posiblemente la revolución científica hubiese tomado caminos muy diferentes y no se habían producido esos cambios tan profundos que se habían producido, porque ya decimos, el pensamiento de Kepler depende muchísimo de esas tablas astronómicas que había producido Tycho Brahe y de su colaboración con él. Se conocieron, al principio se llevaron un poco mal, pero al final, en su lecho de muerte, Tycho Brahe le dio esas tablas a Kepler, que fue el que las publicó. Las tablas rudolfinas, que son las tablas producidas por Tycho Brahe, fueron al final publicadas por Kepler con Tycho Brahe ya desgraciadamente muerto. Ahora vamos a entrar un poco porque Tycho Brahe es mucho más que unas simples tablas astronómicas. Es una vida fascinante. Tycho Brahe nació en Dinamarca y a los 13 años su tío, que fue con el que se educó, lo mandó a Copenhague, y en Copenhague, con 13 años de nuevo, tuvo formación en humanidades. Allí sucedió una cosa muy guay, y es que tuvo la ocasión de presenciar un eclipse de sol, que fue lo que le impulsó a estudiar matemáticas y astronomía. Años después de estudiar en Copenhague, se traslada a Leipzig, en Alemania, y allí sucede otro fenómeno impresionante, y es que se produce la conjunción entre Júpiter y Saturno. Y allí, precisamente en Leipzig, precisamente en esta conjunción de Júpiter y Saturno, que auspicios, es cuando decide qué es lo que va a ser su carrera, porque esa conjunción entre Júpiter y Saturno estaba efectivamente predicha por las tablas astronómicas que había en la época, pero estaban predichas con un nivel de inexactitud muy grande. Algunas tablas tenían hasta un margen de error de meses, y las mejores tablas tenían un margen de error de días. Fue precisamente esta idea de que las tablas que tenemos no son lo suficientemente precisas como para que nos ayuden a predecir los fenómenos astronómicos que nos interesan, como en este caso, por ejemplo, la conjunción de Júpiter y Saturno, lo que impulsa a Tycho Brahe a cambiar, digamos, o sea, él ya estaba, digamos, interesado en la astronomía, pero es este hecho lo que le lleva a interesarse por la idea de hacer observaciones sistemáticas del cielo. Tycho Brahe era muy consciente de que la única manera de tener mejores tablas astronómicas era hacer observaciones muy precisas con el mejor equipo del que se pudiese disponer, y que fuesen sobre todo observaciones sistemáticas noche tras noche. Federico II, rey de Dinamarca, le da trabajo nada menos que una isla para él, la isla de Hven, en Dinamarca, y allí construye el observatorio Uraniborg. Uraniborg era el mejor observatorio de la época, estaba equipado con un instrumental de alta precisión. Con esto queremos decir que el instrumental era enormemente grande, pondré ilustraciones por aquí, ilustraciones de la época, y estaba equipado además con su propia imprenta, porque él necesitaba no solamente hacer esas observaciones, necesitaba ponerlas por escrito y publicar todo lo que pudiese allí mismo. Incluso tenía una fábrica de papel para no tener que depender de papel venido de fuera, de manera que todo pudiese hacerse allí. Impresionante. Fue precisamente en Uraniborg, haciendo observaciones del cielo, que detectó una nueva estrella en la constelación de Casiopea, una estrella nova que se llama y que lleva su nombre. Es la nova de Tycho Brahe. En Uraniborg se tiró nada menos que 20 años haciendo observaciones altamente precisas, y fue en este periodo de 20 años de trabajo constante y sistemático en el que, digamos, se produce
toda esa labor científica de observación que acabarán siendo esas tablas rudolfinas que acabará publicando Kepler. En este periodo, además, se produce un fenómeno interesantísimo y es el paso de un cometa. Y fue precisamente esta capacidad de observar detenidamente los cielos con un equipo tan preciso lo que permitió determinar que los cometas estaban pasando entre los planetas y no entre la Tierra y la Luna, que es lo que, según la teoría aristotélica de los cielos, es un cometa, un cuerpo que está pasando entre la Tierra y la Luna. Aristóteles, en la cosmología aristotélica, hay dos esferas, la esfera de lo supralunar y la esfera de lo sublunar. La esfera de lo supralunar es intocable y eterna, razón por la cual pensaba Aristóteles que fenómenos como los cometas, que son cambiantes, tendrían que producirse por debajo de la esfera sublunar. Tycho Brahe produce definitivamente la evidencia científica necesaria para confirmar que eso es falso, redundando en la idea de que no hay ninguna distinción entre mundo sublunar y mundo supralunar, cosa que será esencial en el desarrollo de la historia de la ciencia. Pero no solamente todo esto, tenemos que mencionar además una tercera cosa que es importantísima, y es que Tycho Brahe generó su propio sistema astronómico, es decir, Tycho Brahe era consciente de la obra de Copérnico y produjo su propio sistema astronómico en el cual la Tierra continuaría siendo el centro del universo, la Luna y el Sol girarían alrededor de la Tierra, pero los planetas girarían alrededor del Sol, cosa totalmente novedosa, es el único sistema producido de esta manera. Es un personaje interesante, su sistema es interesante porque de nuevo estos pasos intermedios, no esta época revolucionaria, como diría Kuhn, en la que se están produciendo alternativas ante la crisis del sistema. Del sistema tradicional aristotélico tolemaico. Fijaos que no solamente era una cuestión, la revolución científica en la parte, astronómica, tenía dos partes, porque tenía que, por una parte, desmontar el sistema tolemaico, que es el sistema matemático construido para la predicción del movimiento de los astros, y después lo más difícil realmente de destruir fue el sistema aristotélico, es decir, la percepción aristotélica de ese orden cosmogónico en el que él veía el universo, ¿no? Esa manera de ver que los planetas y las estrellas tenían que ser entidades perfectas que no cambiaban nunca, con un movimiento perfecto y circular. Fue este paradigma el más difícil de romper. Fijaos que es lo primero que se rompe. Copérnico rompe el esquema tolemaico matemático, y si es verdad, claro, poniendo la Tierra como un satélite más del Sol, también rompe el sistema aristotélico, pero es ese sistema aristotélico es el que ofreció con el tiempo más resistencia. Y fue precisamente Tycho Brahe una de las personas que contribuyeron a crear evidencia científica que demostrase que no había distinción entre el mundo supralunar y mundo sublunar, cosa que es esencial en ese sistema aristotélico, igual que por ejemplo Galileo después con las observaciones del telescopio confirmará esto, de nuevo redundará en la idea de que los cielos no son perfectos. La primera observación que se hace, por ejemplo, es en la Luna, y se descubre que en la Luna hay cráteres, igual que se descubren que hay lunas en otros planetas como Júpiter, que es otra de las cosas novedosísimas que trae Galileo. De nuevo, en este ambiente de revolución científica, Tycho Brahe, personaje esencial, no solamente por las tablas, que es por lo que se le conoce, sino por ese interés por plantear activamente alternativas al modelo tradicional para superarlo, tanto con ese modelo tychobraiano, por decirlo así, que mantiene la Tierra en el centro, pero los planetas giran alrededor del Sol y el Sol alrededor de la Tierra, y además, por supuesto, con su labor de observación. Conviene mencionar que Tycho Brahe cumple con un papel importantísimo precisamente por esa observación. Muchas veces pensamos que el genio está en crear esas cosas nuevas, y muchas veces nos olvidamos que si no hay una observación, si no hay un interés en
observar detenidamente la naturaleza, no puede haber progreso. La observación es esencial y también se puede ser creativo en la observación. Tycho Brahe generó una cantidad de material de instrumental nuevo para Uraniborg, y fue precisamente esa capacidad de innovación en el instrumental de observación lo que produjo esas tablas. Es decir, no solamente hay creatividad en imaginar teorías, hay también creatividad en la observación, que yo creo que es una cosa muy importante. Acabamos aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Tengo un capítulo próximo preparado de Historia de la Ciencia que no os vais a esperar, pero admito sugerencias para los próximos. Yo estoy encantadísimo de hablar aquí siempre, así que espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido y qué os gustaría ver en próximas sesiones. Nos vemos pronto.